Buenos días, queridos hermanos. Qué rico poder estar acá esta mañana, compartir con ustedes. Así que agradezco a todos los que vinieron en este día especial acá y también a los que están conectados. Tal vez algunos salió fuera, ¿no es cierto?, de Santiago y la están disfrutando, pasando bien. Salud para ustedes también que nos están viendo a través de la transmisión del canal en YouTube. Esta mañana, cuando tomamos desayuno con mi familia, le pedimos a uno de mis hijos que orara. Ya Loes con 2 años está orando, pero esta mañana le tocó a Efraín, de 4 años. Y dijo esto: gracias, Señor, por los alimentos, gracias, Señor, por el cumpleaños de Chile y que hoy día la podamos pasar bien. Así que ese también es mi anhelo, mi deseo, que el Señor nos bendiga esta mañana y que también la podamos pasar bien. En ocasiones anteriores, en años anteriores, se nos ha hablado en este día, en esta fecha, sobre cómo, ¿no es cierto?, nos llega la palabra de Dios al español, ¿ya? Y así que no voy a hablar sobre eso, ¿ya? Es un tema que a lo mejor lo sabemos, pero me pareció interesante para esta mañana hablar sobre la Reforma protestante, ¿ya? Sobre Martín Lutero, el impacto de la Reforma, por varias cosas, elementos importantes y que hasta el día de hoy son de mucha bendición para nosotros. La Reforma es la recuperación más importante del Evangelio desde los días del Nuevo Testamento. Desde los días del Nuevo Testamento. Pasa que ya en el siglo IV, la Iglesia entonces pasa a ser del Estado. Y en el comienzo, ¿no es cierto?, la Iglesia, guiada por los apóstoles, es una iglesia ferviente, una iglesia que comienza a crecer, una iglesia que comienza a extenderse en las regiones del Imperio Romano. Era una iglesia sacrificial, era una iglesia que amaba a Dios, era una iglesia que ya experimentaba la persecución y el martirio. Pero en el siglo IV, la iglesia, de ser una iglesia que había sido perseguida y martirizada, pasa a ser una iglesia venerada, una iglesia reconocida por el gobierno. De tal forma que el Estado adopta el cristianismo como religión oficial. Esto nunca debió ocurrir. Esto fue nefasto para la Iglesia en aquel tiempo. Y bueno, así transcurren los años donde la autoridad de la Iglesia comienza a caer en distintos abusos. Y claro, no es una iglesia solamente que tiene algo que decir en el ámbito religioso, pero también en el ámbito político, ¿ya? En el ámbito político. Y aquí entonces donde se complica la cosa. El papado comienza a cometer abusos, hay ambiciones de poder, y así, históricamente, cuando uno estudia, ¿no es cierto?, la historia de la Iglesia, transcurren aproximadamente como 1000 años donde se habla de un oscurantismo religioso que vivió la Iglesia. La Iglesia comienza a perder su norte y entonces llegamos ya al año más o menos 1500 con la Reforma, ya con Martín Lutero, donde Dios levanta a este hombre en un tiempo bien especial, bien especial. Y bueno, para hablar de la Reforma y de Martín Lutero, también deberíamos reconocer que hubieron unos pre-reformadores. Tal vez estos grupos de personas, estos hombres, fueron callados por el Imperio Romano, por la Iglesia Católica Romana en aquel tiempo. Hubieron grupos de personas como los albigenenses. Estos estaban opuestos a las enseñanzas de Roma.
a la autoridad de la Iglesia y la santa tradición. Un grupo también que aparece en aquel tiempo fueron los valdenses. Este fue otro grupo que aparece también en contra de las enseñanzas y del gobierno, ¿no es cierto?, que Roma estaba ejerciendo en el territorio europeo, en el viejo continente, en aquella época, en aquellos años. Hubieron varios mártires en estos grupos, porque el que se levantaba y estaba en contra de la Iglesia, estaba en contra, ¿no es cierto?, del imperio también. Entonces, estos herejes que se levantaban, o estos grupos de herejes, pagaban, y pagaban con muerte. Tenemos a Juan Wycliffe. Era un inglés, era un predicador vehemente en Inglaterra. Y Juan Wycliffe se levanta en Inglaterra y traduce la Biblia al Nuevo Testamento, a la lengua inglés en aquel tiempo para el pueblo. Este fue uno de los hombres que se levantan en Inglaterra como llamado un pre-reformador, que estaba opuesto a la enseñanza ya y a los abusos que estaba cometiendo la Iglesia al pueblo. En aquel tiempo todavía no estaba la Biblia traducida a los idiomas de los pueblos. Y Juan Wycliffe, entonces, en Inglaterra, fue aquel que traduce las Escrituras al inglés. Este fue un teólogo, fue un gran orador. Él preparó a misioneros y fue también un académico en Oxford. Este fue excomulgado de la Iglesia porque traducir la Biblia y llevar la Santa Escritura a las lenguas, ¿no es cierto?, del pueblo, eso no lo quería la Iglesia, no lo quería la Iglesia. Así que fue excomulgado. Otro que también se levantó en aquellos años, aquí con Juan Wycliffe ya tenemos el año 1380, donde él traduce las Escrituras al inglés. Tenemos también a Juan Hus. Juan Hus, en lo que hoy día es conocida la República Checa. Este fue un seguidor de las enseñanzas de Wycliffe y también estaba opuesto a la Iglesia Católica Romana en aquel tiempo. Juan Hus, enseñó acerca de la liberación de la libertad papal. Él dice: prefiero ofenderlos con la verdad que matarlos con la mentira. Él fue excomulgado por el Papa en el año 1411 y fue llevado a un concilio para que se retractase de su enseñanza, de lo que él estaba hablando y fomentando en aquellos años, y él fue muerto en la hoguera, fue quemado en la hoguera, bajo el mandato del emperador de aquel tiempo. Otro pre-reformador también fue Jerónimo tengo que leerlo porque son nombres difíciles, Savonarola, ahí está. Savonarola, ahí está. Malo que lo estudié para decirlo y no me salió, miren. Bueno, este Jerónimo en Italia fue también un monje de la orden de los dominicos en Florencia. Este predicaba como uno de los profetas antiguos en contra de los males sociales, eclesiásticos y políticos de su tiempo. Llenaba la gran catedral en aquel tiempo predicando, y mucha gente iba a escuchar sus mensajes para no solamente oírlos, pero también para obedecerlos. Bueno, en este contexto entonces es que vamos llegando y nos acercamos ya a la Reforma, y donde Dios usa a Martín Lutero en aquel tiempo. Todos estos hombres y grupos de personas quisieron influenciar en aquel tiempo para traer luz, para sacar a la Iglesia de ese oscurantismo que estaba viviendo. Todo esto fueron considerados herejes y fueron mártires en aquellos años.
mártires. Entonces, en este contexto, entonces, es que llegamos ya, y donde Dios levanta a este hombre, Martín Lutero, en Alemania, para llevar la reforma protestante. Pero antes de pasar a la vida de Martín Lutero y hablar sobre qué pasa en la reforma, me gustaría hablar de algunos factores que influenciaron para que la reforma se llevase a cabo. Todo esto bajo la soberanía de Dios, todo esto bajo la mano de Dios guiando la historia, influenciando sobre aspectos en aquellos años. Bueno, una de las cosas que influenciaron para que la reforma se llevara a cabo fue el Renacimiento. El espíritu del Renacimiento en Europa, ya que en aquellos años, entonces, en el Renacimiento, se toma la Escritura como un campo de estudio. Entonces se vuelve al estudio de las lenguas originales, el griego y el hebreo. Aquí, ¿no es cierto?, hay un auge y una valoración especial por las artes, por la ciencia. Entonces, esto fue un factor que también ayudó a impulsar la reforma. En este contexto, entonces, donde también nace Martín Lutero. ¿Y por qué? ¿Por qué fue un factor que ayuda? Porque en aquel tiempo, entonces, ya estos hombres comenzaron a cuestionar la dogmática de la Iglesia Católica en cuanto a fe y en cuanto a la espiritualidad. Comenzaron a cuestionarla. Ya eran hombres que se iban a estudiar la Escritura y comenzaron a entenderla y a leer el original. Entonces esto fue clave. Otro aspecto también importante en aquella época fue la imprenta. Justo, la imprenta. La imprenta fue un aliado de la Reforma, porque cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en contra, ¿no es cierto?, de las indulgencias que se cometían en aquellos tiempos, y comienza a hacer su escrito. Estos escritos fueron entonces panfletos que comenzaron a difundirse, a masificarse gracias a la imprenta. Y también cuando él traduce el Nuevo Testamento a la lengua alemana, ¿no es cierto?, al alemán corriente, también comienza a difundirse. Entonces la imprenta llega en un momento, ¿no es cierto?, crucial, y fue un aliado de la Reforma. Otro factor también importante fue el patriotismo. El patriotismo. Recordemos que hasta aquel entonces la Iglesia no solamente tenía un poder espiritual y religioso, por decirlo así, en el viejo continente, en Europa, sino que también ellos tenían gran autoridad en lo político. Ellos sacaban y ponían reyes, así. Entonces, cada región comenzó a hablar de identidad política y religiosa. Ya no querían ser gobernados por personas externas, y mucho menos por el papado, por el Vaticano y por agentes externos que vinieran a decirnos, ¿no es cierto?, qué debíamos hacer. Entonces comenzó a surgir este celo, este espíritu patriotismo en las personas. Eso fue también súper importante, porque ya no querían la autoridad, ¿no es cierto?, que Roma ejercía sobre ellos. Y otro aspecto importante, para finalizar, y para irnos entonces a la vida de Lutero, fue la administración eclesiástica. La administración eclesiástica. El descontento por la administración eclesiástica. Ya al llegar al siglo XV, el descontento en toda Europa era súper grande por la administración eclesiástica. Y esto era evidente ya en la Iglesia. No querían, ya veían a la Iglesia con escepticismo, no creían en la autoridad ya, la veían con temor, y por todos los abusos que se estaban cometiendo en aquel tiempo, en aquella época.
¿Y cuál era el abuso más grande, por decirlo así? Eran las indulgencias. En aquellos años, el Papa León X tenía un gran proyecto, y ese proyecto era de construir la Basílica de San Pedro. Y para ellos entonces se puso en una campaña a nivel regional donde comienza a cobrar por el perdón de pecados a través de indulgencias, ¿ya? A través de indulgencias. Bueno, en ese contexto religioso es donde aparece Martín Lutero. Y bueno, Martín Lutero, el hijo de Hans Lutero, este era un minero de carbón, venía de una familia no acomodada. Este hombre era un hombre de trabajo, muy esforzado, y él trabaja con el objetivo y por varios años y ahorra dinero para poder enviar a su hijo Martín a una de las escuelas más prestigiosas en Europa, en Alemania, para que estudiase Derecho. Este papá, tal vez como tú y como yo, se esmeró, ¿no es cierto?, y quiso darle la mejor educación a su hijo para que estudiase Derecho en una de las mejores escuelas. Y Martín Lutero estudió Derecho. Pronto él fue un estudiante predilecto, era muy inteligente, era un buen orador, pero un día, volviendo a su casa de sus estudios, le pilla una tormenta. Él iba a caballo y esta tormenta comenzó a crecer, y cae un rayo muy cerca de él, de tal forma que el caballo tira a Martín, cae al suelo, y él pensaba que se iba a morir en aquel momento. Y él clama a Dios, pero clama así, dice: Santa Ana, ayúdame. Si me salvas me convertiré en un monje. Y de forma milagrosa, creó la mano de Dios y la soberanía de Dios. Esta tormenta ya se termina y él ve esto como una señal divina y que Dios entonces le estaba llamando así al ministerio. Fue así entonces que él se mete en un monasterio y comienza a estudiar para ser un sacerdote. Es interesante todo esto porque Martín Lutero, la historia dice que él tenía una conciencia muy sensible. Y decía dice la historia que él también se caracterizó de sus compañeros de estudio, donde si había que leer y habían ciertas tareas, él leía más, se ve que leer un capítulo, él leía 2, si había que hacer aseo, él lo hacía el aseo extra en otras habitaciones. ¿Sabe por qué? Porque él no podía tener sosiego en su conciencia, porque él quería agradar a Dios. Recordemos que él había estudiado Derecho y él entonces entendía muy bien la justicia y que Dios era un juez justo. Y él entonces veía a este Dios todopoderoso, la santidad de Dios, a este Dios justo, y él se veía a sí mismo y se veía tan pecador que él podía ver su propia indignidad, así que vivía con una mala conciencia y temía a la justicia de Dios. Así que recordemos en aquel tiempo, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, esta iglesia a la que estamos hablando cree en la salvación por obras. Y entonces él, todo lo que hacía, lo hacía para poder encontrar el favor de Dios para su vida. La historia también dice que él cada día iba al confesatorio, ahí, en el monasterio, y podía estar 1 o 2 horas confesándose.
de tal forma que choreaba, aburría a los sacerdotes. Hermano Martín, tú otra vez, le decían, tú otra vez que estás acá, pero no acabas de venir. La historia cuenta que algunas veces él salía del confesatorio, iba caminando y se recordaba de un pecado que no había confesado. Imagínense, si nosotros tuviésemos esa conciencia. Él se devolvía, iba al confesatorio nuevamente y volvía a confesar un pecado como este, miren. ¿Por qué estás de vuelta, hermano Martín?, le dice. Ya pasamos 1, 2 horas acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, hermano, es que sabes que esta tarde en la cena estaba comiendo junto al hermano Pedro y vi que el hermano Pedro le tocó así una presa, así un tuto, y sentí envidia y me acordé y venía a confesar este tipo de pecado. Él se sentía mal, horrible. Él tenía ahí a este Dios todopoderoso, a este Dios justo, y él veía su indignidad y que era un hombre tan pecador. En una ocasión le preguntaron: Martín Lutero, ¿tú amas a Dios? Hermano Martín, ¿tú amas a Dios? ¿Amar a Dios? Dice. Yo odio a Dios. Yo odio a Dios. ¿Cómo puede haber un Dios, un Cristo, que me está vigilando las 24 horas? Que me está evaluando. Y claro, él tenía a Dios como un juez que estaba ahí, ¿no es cierto?, mirándolo. Bueno, un día Martín Lutero, preparando, ya académico, preparando un mensaje para compartirlo en la universidad, en Wittenberg. Él entonces estaba estudiando Romanos, el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1. Y aquí a lo mejor pueden buscar la Biblia, porque aquí entra la predicación, hermano. No piensen que todo va a ser la historia de la Reforma. Aquí entra entonces el capítulo 1. Y se encuentra entonces con el capítulo 1 y el verso 16. ¿Lo encontraron? Amén. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dice que cuando entonces en la historia él lee este pasaje, fue como que los cielos se abrieron para él. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, nada de obras. Y dice: más el justo, un nombre, ¿no es cierto?, de los que se nos da a los hijos de Dios, los santos, hijos de Dios, discípulos, los justos, por la fe vivirán. Los justos por la fe vivirán. Entonces él pudo ver Dios, ¿no es cierto?, revelándosele ahí a través de la Escritura, viendo que en el Evangelio solamente nosotros podemos acercarnos a través, ¿no es cierto?, de nuestra fe en Cristo Jesús. No hay otro mediador. Y esto le hizo sentido por los abusos que se estaban cometiendo en aquel momento. Ya no había un papa, un vicario que representara, ¿no es cierto?, a Dios. Ya no había otra persona a la cual acudir. Ya no había nadie, sino que Dios mismo había provisto a su propio Hijo para que nosotros, a través, ¿no es cierto?, del sacrificio de Cristo, pudiésemos ser justificados gratuitamente, la salvación por gracia. Todo el mal que yo merecía,
Dios no lo da, sino que, ¿no es cierto?, obra en misericordia y en amor con nosotros. Todo el mal que nosotros merecíamos lo recibe Cristo. Entonces, por esto es que ahora nosotros somos justificados. Y le cae la teja a Martín Lutero. Todo esto le hace sentido. Le hace sentido. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya no hay un sumo pontífice aquí en la tierra, sino que este es Cristo. Ya no hay otro intermediario, otro mediador que no sea Cristo, solamente Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, y creer en su sacrificio perfecto. Esto fue entonces revelador. Y en aquel momento Martín Lutero se encuentra con la verdad del Evangelio. Con la verdad del Evangelio. Aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Somos justos nosotros? ¿Vivimos por fe nosotros? Bendito sea el Señor. Este Martín Lutero entonces comienza a ver los vejámenes, lo que está pasando en la iglesia, y entonces comienza a hablar en contra, ¿no es cierto?, de las indulgencias, etc. Acá, en aquel tiempo, hay un sacerdote, un monje, Juan Texel, que era un fraile dominico, que fue enviado por el Papa León X y recorría toda Alemania enseñando sobre la indulgencia y ofreciendo el perdón de pecados a cambio de dinero. Mire lo que dice este Juan Texel. Tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Esto eran las predicaciones de aquellos años. Bueno, él entonces, un 31 de octubre de 1517, va a la catedral de Wittenberg. Entonces, en el pórtico, él clava las 95 tesis. Las 95 tesis. Ahí su fama comienza a correr. En el año 1520 le excomulgan, ¿no es cierto?, a Martín Lutero. Y el año siguiente, entonces, le mandan a llamar para la dieta de Worms, que es conocida, donde ahí Martín Lutero entonces tiene que compadecer frente de un grupo de la élite de aquellos años. Estaba el emperador Carlos V, estaba el Papa León X y estaban todas las autoridades eclesiásticas y sociales en aquella reunión. Él estaba ahí entonces, Martín Lutero. Y cuenta la historia que Martín Lutero estaba entonces en esa reunión y le preguntan, le dice: hermano Martín, le ponen sus escritos, ¿tú te retractas de estas enseñanzas, de tus escritos herejes? Y Martín Lutero estaba ahí y le pasa que no le salía la voz. No le salía la voz y dice muy a baja voz, dice: ¿me pueden dar 24 horas? 24 horas para pensarlo. Le dieron las 24 horas y la historia cuenta que esa noche él no durmió. Él estuvo orando, estuvo clamando a Dios. Y nosotros hoy día lo entendemos, que tuvo una gran lucha espiritual, orando ahí en ese cuarto donde estaba, porque el día siguiente, ¿no es cierto?, enfrentaba de nuevo esta dieta, ahí esta reunión, con toda esta élite. Y bueno, él llega y le preguntan nuevamente: Martín, entonces, ¿lo pensaste bien? ¿Te retractas
de tus escritos, de las enseñanzas que tienes. Y él dice lo siguiente, mire. Él dice esto: si no se me convence mediante testimonio de las Escrituras y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude, Dios me ampare. Amén. Me emociona al leer esto, ¿sabe? Me emociona al leer esto. A través de la historia, ¿cuántos mártires han habido? Gente que se ha enfrentado así. Recordemos que Juan Hus estuvo en esta misma situación años anteriores, compadeciendo frente al Papa y fue enviado a la hoguera. Martín Lutero sabía lo que le podía pasar en este juicio, en esta reunión que era un juicio. Y él pidió 24 horas y estuvo un día orando, tal vez aterrado ahí, buscando al Señor, hallando fortaleza, y fue fortalecido. Y halló la fortaleza que necesitaba para enfrentar ese día. Entonces, cuando le preguntan, él dice esto: es que no puedo actuar en contra de mi conciencia. Mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén, dice. Bueno, Martín Lutero entonces actúa en contra del deseo general de la dieta y dejó Worms, y en el camino de regreso entonces es asaltado, le toman y le llevan secretamente al castillo de Warburgo en Turinia, donde él estaría aproximadamente un año ahí, traduciendo la escritura al alemán, el Nuevo Testamento. Un año, hermano, imagínense, seco. En una ocasión estuve en un taller que impartió Wycliffe, no el que acabo de hablar, sino que la organización Wycliffe, los traductores bíblicos actualmente, tienen, ¿no es cierto?, el nombre de este inglés. Y bueno, ahí fue interesante conocer cómo se traduce la escritura, el trabajo monumental que hacen los traductores bíblicos de ir a otro, ¿no es cierto?, a otra cultura, tener una inmersión ahí, el tiempo que tienen que pasar aprendiendo la lengua, ¿no es cierto?, del pueblo al que van, etcétera, y después el tiempo que les toma traducir la escritura. Y saben que preguntando ahí nos dimos cuenta que el que había traducido la Biblia completa no era menor de entre 10 a 15 años para traducir la Biblia completa. Conocí a una persona, o sea, la persona que nos estaba ahí traduciendo la Biblia, dando esta charla, estaba traduciendo la Biblia a un idioma del pueblo tuareg. Y él llevaba 30 años traduciendo la Biblia y iba en el libro de Jonás, imagínense. Increíble, increíble. Dios usa entonces a este monje un año ahí, escondido, ¿no es cierto?, y traduce la Biblia al alemán.
Aquí comienza un gran mover y un gran avivamiento, una revolución donde muchos entonces, a través de la obra de Lutero, la Biblia, comienzan entonces a abrazar la fe en Cristo, y el europeo entonces concibe y entiende el cristianismo de otra manera, de otra forma. Gloria a Dios. Aquí entonces vemos que en Alemania se divide entonces la región en dos, entre los romanos y los luteranos. Y en el año ya 1529 se quiso como conciliar, ¿ya?, estos dos movimientos y llegar a un acuerdo, a ver si se podían, pero no fue posible. No fue posible. Y desde ahí entonces, en la dieta de Spira, es donde se les llama protestante, ¿ya? Porque ellos, los luteranos, como entonces por los romanos que querían seguir gobernando las regiones y querían que los luteranos no llevaran ni la Biblia ni las enseñanzas luteranas a estas otras regiones, entonces le estaban poniendo condición, que no podían ir, que no podían llevar sus literatura, etc. Y también le estaban diciendo que ellos que tenían, ¿no es cierto?, las regiones luteranas tenían que seguir siendo gobernadas por el imperio. Ellos no lo aceptaron. Y entonces, en esta dieta de Spira, ellos declaran, como lo hizo Pedro, y sacan este texto de Hechos, donde Pedro, ¿no es cierto?, también compadece ante el concilio y dicen ellos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, con esta declaración se les llama protestantes, ¿no es cierto? Podríamos hablar mucho más sobre este tema de la Reforma, muy rico, muy interesante, pero sabes que tú y yo venimos de ahí también, tenemos una herencia en la Reforma. Y es básicamente en que nosotros no creemos, ¿no es cierto?, en la salvación por obras. Creemos en el sacrificio completo y suficiente de Cristo, y que la salvación es por fe, es por gracia. Por fe, es por gracia. Yo no sé si tú estás acá por primera, segunda o tercera vez en esta iglesia. Tal vez tú estás acá y tu conciencia te acusa. Déjame decirte que en Cristo hay salvación, que Cristo es suficiente para tu vida, que Dios ha provisto el sacrificio perfecto a través de su Hijo Jesucristo, y que ya, o así como Martín Lutero, hoy día ya nosotros no nos miramos así, porque Dios no nos mira así, no nos juzga. Dios es el ser más amoroso que este mundo pudo haber tenido jamás, y que Él ha provisto a su Hijo Jesucristo para darnos salvación. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encuentro importante hablar de esto, porque como les partí diciendo, en la Reforma es la recuperación más importante del Evangelio desde los días del Nuevo Testamento. Y hoy en día nosotros podemos estar acá alabando a Dios, gozando, ¿no es cierto?, de la comunión los unos con los otros, de esta salvación tan grande. Y fue por un hombre como este, Martín Lutero, que
se atrevió y se levantó en un tiempo, ¿no es cierto?, súper difícil, antagónico para la iglesia. Y Dios le usó para traer luz en aquel tiempo. ¿Les parece que oremos? Vamos a inclinar nuestro rostro entonces y vamos a orar. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. No hay otro como tú. No hay otro Dios, no hay otro Señor, no hay otro mediador, sino Jesucristo. Jesucristo. Y en esta mañana, Señor, te exaltamos al repasar parte de la historia de la Reforma, la vida de Martín Lutero. Señor, no nos queda más que darte gracias, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, gracias por tu sacrificio y también gracias, Señor, por lo que pasó en aquellos años en Alemania. Gracias, Señor. Gracias por estos hombres que se levantaron para traducir las Sagradas Escrituras a los idiomas populares, acercar la Escritura al pueblo. Cuando, Señor, nos guiamos, cuando tenemos la Escritura, esto nos saca de la ignorancia y nos bendice tanto. Padre, viene la luz a nosotros. Tú dijiste, Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y gracias a tu palabra, Señor, que podemos conocer la verdad del Evangelio. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En este mes nosotros, Señor, nos alegramos, recordamos, Señor, sobre el don, la bendición de tener tu palabra, Señor, entre nosotros. ¿Qué haríamos, Señor, sin tu palabra? Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, traducida, Señor, a nuestro español. Pero así también hay muchos pueblos en este mundo que no tienen, Señor, tu palabra. No tienen ni porciones de la palabra, ni el Nuevo Testamento, ni porciones de su palabra en su propio idioma. Oh Dios, ten misericordia. Levanta, Señor, a más traductores bíblicos para que puedan ir, Señor, y traducir tu palabra, Señor, a los pueblos, Señor, que lo necesitan, que necesitan escuchar tu palabra, el Evangelio de Cristo. Señor, nos alegramos, Señor, por tu palabra, pero también oramos por aquellos que no la tienen. Señor, ten misericordia y que tu palabra siga siendo traducida a cada idioma, a cada lengua, a cada nación que no la tiene. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.